Bien, entonces. Bueno, muy buenas tardes para todos. Continuamos. Este es el tercer minicurso del cuarto encuentro matemático del Caribe a cargo del profesor David Sierra de la Universidad Tecnológica de Bolívar. El minicurso es llamado, bueno, el minicurso consta de dos sesiones también. Una primera parte va a ser el día de hoy y la otra va a ser el día de mañana a las 3 de la tarde también. El minicurso titulado Algoritmo de descenso de gradiente, aquí tiene entre paréntesis una pero muy pequeña introducción. Pues está resaltado el Sí, muy así ahí, es. ¿no? Así es. Muchas gracias, profesor David, por aceptar nuestra invitación. No, más bien, gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todos, también a los que están conectados. Inicialmente, yo quería hablarles acerca de el algoritmo del gradiente del descente. Y de hecho, eso es lo que vamos a hacer. Solo que ahora no, o sea, es que el título como medio asustaba. Pero creo que se van a dar cuenta ahorita que por muy estrambótico que se escuche la cosa, por muy, eh, por muy fancy que suene la cuestión, no es una cosa del otro mundo. Entonces, la intención mía ahorita es como mostrarles el poder que tiene esta herramienta que les voy a decir, que más que una herramienta es un algoritmo, pero no solo el poder, sino la belleza que tiene en términos de la simplicidad con la que se define y con la que se maneja. Es muy, pero muy simple. Cuando nos preguntan acerca de redes neuronales, inteligencia artificial y más en general entre machine learning, en general uno tiende a decir que, bueno, que los modelos, o sea, en una cosa bastante sencilla, los modelos de machine learning, los modelos de inteligencia artificial, intentan, sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, no se escucha con eco ni nada. Entonces uno tiende a decir que nada, que nos estamos comiendo el mundo porque Machine Learning ahora resuelve los problemas que no resolvíamos clásicamente. En realidad eso no es tan cierto, no es tan cierto, solo que los modelos con Machine Learning, por un lado, hoy día son mucho más rápidos, consumen mucho menos recursos y definitivamente nos hacen trabajar mucho menos. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Hay gente que me dice que no, que no podemos dejarle todas las máquinas y yo, o sea, la verdad es que debo discrepar de eso. Creo que hoy día la tendencia está a que las máquinas hagan absolutamente todo. Vamos a tener eh, en algún momento de nuestras vidas vamos a sentir que somos cada vez más útiles porque las máquinas están resolviendo grandes cantidades de procesos al mismo tiempo sin que nosotros tengamos que hacer nada. De hecho, hoy día, no sé si lo saben, pero hoy día casi que vamos en la vida automático. Vamos en automático, vamos en piloto automático. Google, Instagram, Facebook, Twitter nos dicen que vamos a hacer todo el día. Esto es como el horóscopo que no nos están contando, pero ya vamos en ese camino. ¿De acuerdo? O sea, cuando nosotros vamos, no sé, a Playa Barú y le decimos a Google Maps que nos diga cómo ir, básicamente estamos haciendo lo que nos dice Google. Y de pronto vos te sabéis 10 formas de llegar a Playa Barú en carro, pero vos vas a agarrar necesariamente la que te dice Google por el GPS. Entonces, hoy día vamos en automático. Las máquinas están haciendo un pocotón de cosas por nosotros. Y entonces uno lo que se pregunta es, ok, ¿puedo confiar en que la máquina me está diciendo que ese es el mejor proceso, que ese es el mejor resultado, que esa es la mejor solución? Hoy día, casi que a ciegas decimos sí, confiamos en que en efecto el modelo es bueno. ¿De acuerdo? Pero el modelo es bueno no porque se haya hecho un modelo. Y esto es realmente, creo que lo más importante de lo que hablamos hoy. No es que, yo no sé si ustedes vieron hace unos días que se publicó un matemático casualmente de la Universidad de Oxford, de la gente de inteligencia artificial, publicó lo que fue ¿cómo se llama? La predicción hecha con inteligencia artificial, con un modelo de machine learning, de cómo iba a ser el escenario completo del mundial desde que van en los grupos hasta que va hasta la final. No sé si vieron ustedes la foto en algún momento. A mí me parece una cosa súper espectacular.
Apareció, sí, fue una cosa sensacionalista y ya definitivamente ya se cayó, ya tiene errores, ¿no? No errores completos, pero sí que tiene errores. Pero de eso se trata. La idea es que cuando este tipo publica esa foto con ese modelo, en realidad le está publicando una de 2 millones de fotos igualititas que hizo. Solo que cuando coloca todas esas fotos así en una columna, ¿de acuerdo? Ordenadas de mayor a menor con el coeficiente de predictibilidad, esa que publicaron ahí es la que tenía mayor. Entonces, digamos que el error de la máquina en ese momento fue de, qué sé yo, 10%. Entonces, claro, esa era la que menos error tenía. Y esa es la que publica. Pero bueno, a esa le sigue alguna que seguramente hoy estaría un poco más adecuada a lo que está pasando. Inclusive con los juegos que se están jugando en este momentito ya. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que uno tiende a decir, voy a confiar en lo que dice la máquina, voy a confiar en lo que dice la solución, no porque hay una solución única que logré, sino que logré 2 millones de soluciones, solo que esa solución me da el menor error posible. Y yo tiendo a decir que, bueno, que mi mejor solución es la que tiene el mejor error posible. ¿De acuerdo? O el menor error posible. De eso se trata justamente este algoritmo del gradiente descendente. El gradiente descendente parece un nombre rimbombante para aplicarse a tecnologías como que están más o menos en boga, como tecnologías modernas, pero no es tan complicado. En realidad es muy, muy simple y quiero mostrarles la simplicidad y justamente la belleza de esa simplicidad aplicada a las cosas que tenemos en ciencia de datos. Uno puede imaginarse el algoritmo, digamos, la motivación inicial es básicamente como eso que está allí. Eso que está allí es, como no se ve mucho, pero eso que está allí es el cañón del Chicamocha. Para los que están en la UIS lo conocen bastante bien. Pero Cañón del Chicamocha tiene varios caminos. Uno puede subir en carro, puede subir a pie. ¿De acuerdo? Como sucede normalmente. Si tú quieres subir a pie, digamos, intenten pensar en cómo sería esto subir a pie. ¿De acuerdo? La montaña es muy grande, pero uno puede pensar en principio en una montaña bastante más pequeña. Inclusive podrían ver el problema más chiquitito. Estamos allá en el comedor y queremos venir para acá. Tenemos que subir una loma. ¿De acuerdo? Y tenemos un caminito donde se hace. Pero yo no sé si se lo modelan ustedes aquí, pero esto empieza algo como así. Uno empieza a subir la loma y uno a medida que va subiendo la loma, uno va dando pasos muy grandes. Pero cuando te llegas a la cima, tus pasos van siendo cada vez más pequeños. ¿De acuerdo? Esos pasos van siendo cada vez más pequeños principalmente por dos cosas. Número uno, porque en efecto cada vez que vas subiendo, la pendiente va aumentando y entonces necesitas un paso más pequeño como para que te pueda permitir hacer el paso, ¿sí? Y lo segundo es que a medida que vas subiendo, ahora desde un punto de vista físico, vas perdiendo energía. La energía que te queda ahí arriba no es exactamente la misma energía que tenés aquí abajo y por tanto vos tenés que optimizar esa energía. La forma de optimizar esa energía es utilizar un desplazamiento cada vez más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, bajo esas dos concepciones uno dice, ok, yo quiero subir hasta la montaña, voy dando pasos más grandes y voy disminuyendo el tamaño del paso hasta llegar a la cima. Hay dos cosas que nos hacen que eso sea así, ¿de acuerdo? Una es básicamente una consideración energética, una consideración, digamos, si lo quieren ver así, una consideración de geodésica. ¿Cuál es el camino que me hace gastar la menos cantidad de energía posible? Y la otra más bien es una consideración topológica, es una consideración de geometría. ¿Cuál es el camino más corto que puedo hacer con la mínima cantidad de pasos? Entonces, a la final, esto se convierte en un problema de optimización más o menos en dos niveles. ¿De acuerdo? Un problema de optimización de energía, un problema de optimización geométrico. ¿De acuerdo? La pregunta es siempre cuánto es la menos cantidad de pasos que tengo que dar para llegar hasta la cima. Eso es básicamente. No es un problema muy complicado. Está resuelto de 1000 maneras, en 1000 formas distintas, utilizando cualquier cantidad de dinámicas y de posibles temáticas. Esa es en esencia la cuestión. Pero ahora, el algoritmo que les voy a presentar no funciona para maximizar. El algoritmo no funciona para calcular el máximo de una función,
sino más bien funciona para calcular el mínimo de una función. Entonces piensen más bien en la vuelta. En la vuelta pasa exactamente lo mismo. Como está muy empinado, cuando vas empezando a bajar, tus pasos son muy pequeños, porque necesitas lograr la estabilidad para no irte por el barranco. Y luego cuando estás más abajo, puedes caminar mucho más, con pasos mucho más largos. Entonces el mecanismo sí funciona muy bien para minimizar. Entonces, otra vez la pregunta es, ¿cuánto es el mínimo cantidad de pasos que se pueden utilizar para eso? Para responder esa pregunta, digamos, uno tiene más o menos como varios referentes en la literatura y, digamos, tenemos una historia súper vasta de cómo se resuelven problemas de optimización. Pero, digamos, creo que todos deberíamos estar de acuerdo. Si les pregunto, digamos, ¿cuál es el concepto más importante en optimización que hay dentro de los cursos de matemática que hemos visto? Si me tuvieran que decir un concepto. Eso podría ser una, pero ese está referido a otra cosa, pero por ahí va. El multiplicador de Lagrange es un numerito que acompaña ¿a quién? No tanto como el método, sino el concepto, lo que está involucrado allí. El error, si eso es cierto, vamos a minimizar el error, pero el gradiente. En general, es la derivada. El gradiente, si uno considera una función que, por ejemplo, que sea bivaluada o más de dos variables, pero la derivada ordinaria si uno considera problemas unidimensionales. Entonces, digamos, hay muchos ejemplos súper sencillos que uno puede entender como para tratar de decir por dónde nace todo esto. Uno de los ejemplos más sencillos es, por ejemplo, si uno quisiera tratar de entender como que cuánto gana mi empresa, cómo yo puedo optimizar lo que gana la empresa. Lo que gana la empresa es básicamente un equilibrio entre lo que recibe por la venta de sus productos contra lo que gasta en costos de producción para producir esos productos que están ahí. Y lo que gana, lo que recibe, el profit, el beneficio que recibe esa compañía tiene que ver básicamente con dos cosas, con el número de artículos que vende multiplicado por el valor, digamos, el valor monetario que tiene ese artículo para la venta. Entonces, si uno se pone a ver las cosas, el modelo es más o menos bastante sencillo. La ganancia de la empresa es algo así como que lo que entra menos lo que sale, y lo que entra es básicamente el producto de cuántos artículos vendí multiplicado por cuánto cuesta cada uno de los productos. Y ese modelo es más o menos bien sencillo, pero uno puede ver que en efecto es lineal. Ojo, es un modelo súper obvio y no funciona normalmente así. Ahí estamos suponiendo que es que la empresa nomás que vende un solo producto y que además ese producto que vende la empresa además lo vende siempre al mismo precio, que no es cierto tampoco. ¿De acuerdo? O sea, uno puede pensar que en el año vos podéis cambiar inclusive el precio en el que se vende el producto. Entonces, pero para hacer las cosas simples, como para entender de por dónde viene la cosa, uno dice, bueno, la cantidad que yo gano, la cantidad que me queda de beneficio neto en la empresa, entonces podría ser un modelo de esas dos cosas, lo que recibo menos lo que está. Hay algunos problemas, por ejemplo, y hay unas cosas. Lo que he escrito ahí son unas cuantas cantidades de algoritmos, unas cuantas líneas de Python que todo el mundo puede correr después luego en su casa. Ahora les voy a dar el link donde van a conseguir todos los códigos abiertos y todo lo demás para que los puedan replicar en Google Colab o en sus propios computadores, en todo, con un mínimo, y además eso es la otra cosa, con un mínimo de costo computacional, es decir, con un mínimo muy poco de programación, no hay que saber mucho. Entonces, en ese problema, por ejemplo, que está allí, uno puede modelar el beneficio neto de esa empresa como esa función que está allí, donde P es el precio del producto y los numeritos están determinando básicamente el modelo de cuánto gano dependiendo de con cuánto vendo el producto. Si uno quisiera saber, bueno, y esto es un ejercicio, digamos, de primeros cursos en cálculo. Si uno quisiera saber, bueno, cuánto es el máximo que yo puedo ganar en términos de esas cosas, entonces uno rápidamente piensa en la derivada. Y uno dice, bueno, utilice la derivada como razón de cambio para establecer cuánto es el máximo de la función. Y sabemos que existe,
digamos, una metodología más o menos clara en la que vos utilizáis la primera derivada, utilizáis la segunda derivada, la primera derivada, entonces lo que hacéis es maximizar o minimizar la función y con la segunda derivada te dais cuenta de si lo que hiciste fue un máximo o si fue un mínimo. Hay una condición para eso, si es positivo vos sabés que tenés un máximo, si es negativo vos sabés que tenés un mínimo, significa que la función te está dando información acerca de si la función es cóncava o si es convexa, ¿de acuerdo? Y el problema está más o menos muy simple de hacer. La idea es que si la cantidad de beneficio neto de la empresa es ahí que aparece ahí arriba, entonces uno puede utilizar inclusive Python para sacar cuentas de cálculo. O sea, digamos, no es una cuestión de programación acá, es una cuestión de utilizar Python inclusive como un manipulador simbólico, como si utilizaran Wolfram Math. ¿De acuerdo? O sea, una herramienta más inclusive para hacer este tipo de cosas. Si ustedes hacen eso, entonces fíjense que uno puede definir la función, ¿de acuerdo? Definimos acá una cantidad de pasos o de números de valores para el precio del producto y uno puede calcular la derivada de esa función. Al calcular la derivada de esa función, a ver si lo consigo acá, si la función es la 50x cuadrado más 500x, entonces la derivada de la función es 500 menos 100x, por tanto, básicamente, el máximo de la función se encuentra cuando x igual a 5. Ya, eso es todo. Es un problema muy simple, es un problema de los muchachos de los primeros cursos. ¿De acuerdo? Y pueden utilizar inclusive el Python como un manipulador simbólico para hacer todas esas cuentas. Así como utilizarían el Maple, el Matemática, cualquiera de ellos. Lo importante aquí es, lejos de que el problema sea muy simple, es que lo que nos permite calcular el máximo de esa función, o el mínimo, dependiendo ahora de lo que sea, en este caso el máximo, es la derivada justamente. ¿De acuerdo? Otro ejemplo muy sencillo de eso, es como cuando queremos hacer las estadísticas. Ustedes ven las estadísticas que presentó la profesora Joana, en la mañana, Angélica en la mañana. Angélica estaba haciendo algunos fits sobre las funciones esas que están allí. ¿De acuerdo? Sobre todo ayer. Entonces, si uno tiene una función, si uno tiene un conjunto de puntos, cuales quieran que sean, supongamos que la situación me dé para modelar ese conjunto de puntos como una función lineal, entonces uno se pregunta cuál es la función lineal que más se aproxima con el menor error posible a todo el conjunto de datos esos que están allí. Entonces ustedes pueden ver que en el de las Y va Y, en el de las X va X, y ustedes pueden modelar la cantidad de puntos que aparecen ahí como Y igual a X más B. La pregunta aquí es, y para los estadísticos, el problema a resolver aquí es cómo encontrar el óptimo de los valores A y B que hacen que esa línea recta pase más o menos por todos los puntos, dejando el menor error posible en promedio para todos los puntos. Esa es la idea. La forma en la que resuelven eso los estadísticos, además, es muy sencilla porque utilizan también la primera derivada para poder resolver esto que está acá. ¿Qué es lo que hacen los estadísticos? Los estadísticos definen una función de error para un problema de optimización un poquitico más grande. La función de error que utilizan los estadísticos es una que denominamos la chi cuadrado, y la chi cuadrado entendida como justamente el error de los residuos que aparecen luego de que yo hago el fit. Y se define algo así como esto que está acá. Creo que es más o menos suficiente definirlo así, como desde igual 1 hasta n la cantidad de puntos, y aquí uno define los y menos inclusive uno puede colocar aquí el sigma. Entonces, esa es la idea. La idea es que lo que tienes acá en el corchete es justamente 0. Si todo fuera una situación así, toda re bonita, toda re linda, ¿de acuerdo? Y tiene que aproximarse a todo lo que está entre el paréntesis, siempre y cuando A y B sean los numeritos más óptimos posibles que minimicen la función esa que está allí. De minimizar esa función significa que lo que está entre corchetes es más o menos 0, dividido por la sigma, que es más o menos el error cometido solamente en las Y, pues todavía lo hace mucho más 0. Y la idea es preguntar, bueno, ¿cuándo esta función da 0 justamente para qué valores de A y B? ¿Cómo se resuelve esto? Y como lo resuelven los matemáticos es que usualmente se utiliza el criterio de la primera derivada para encontrar el máximo y el mínimo de esa función. Esta es una función que ahora, vista desde el punto de vista matemático, tiene dos parámetros que están variando.
Las X y las Y no están variando bajo ninguna circunstancia porque están en los datos, y lo que está variando aquí son justamente los parámetros A y B. La forma de minimizar esto es que usualmente uno calcula la derivada del chi cuadrado respecto de A, calcula la derivada del chi cuadrado respecto al B igual a 0. Lo que te aparece allí es un sistema de ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones lineales que resuelve simultáneamente para los valores de A y para los valores de B. En el caso, por ejemplo, de la derivada de A, esto te da algo así. Algo así como que 2 dividido por n, la sumatoria de I, y aquí te va y sub I menos AX sub I más B. ¿De acuerdo? Y cuando derivas aquí la interna, te queda algo así como que el X sub I. En el caso de la derivada del B, no aparece este. Tu primera ecuación es esta que está acá, tu segunda ecuación es exactamente esa misma sin el X sub I. Resuelve simultáneamente con un arreglo matricial o con simplemente un álgebra lineal muy sencilla, y entonces tienes los valores de A y de B. Si esa es la función chi cuadrado, los valores de A y de B usualmente están determinados por esos que están allí. Los A minúscula y los B minúscula son los mismos A mayúscula y B mayúscula de la pizarra, ¿de acuerdo? Es una aplicación bastante sencilla. De hecho, es un ejercicio que se hace en los primeros cursos de probabilidad en términos de esos valores que están allí, S, Sx, Sy, que representan básicamente las sumatorias de los valores de x al cuadrado, o de xy, o de y, o de x, y así sucesivamente. Entonces, la notación es que S es la sumatoria de todos los residuos, Sx es la sumatoria de todos los residuos de X, Sy las de Y, las de XY y XX son las cruzadas, ¿de acuerdo? O las autoadjuntas de los X. Entonces, es muy sencillo. Los programas computacionales, los programas ya de muestreo estadístico están programados para hacer esto que está acá. Algunos, inclusive, pueden tener como el algoritmo para hacer esto desde cero. Algunos vienen programados ya con la ecuación esa que está allí, y si usted quiere hacer un fit lineal, hágalo para allá. El asunto es que este es un método que es completamente analítico. O sea, dada un conjunto de puntos XY, los A y B están fijos. Y están fijos independientemente de la metodología que utilicéis para resolver el sistema de ecuaciones. No importa cuál metodología para el sistema de ecuaciones utilicéis, el resultado es exactamente el mismo. Y no importa si lo haces en tu computadora, en mi computador o en el computador de la universidad, el resultado es exactamente el mismo. Salvo, por supuesto, lo que tenga que ver con, no sé, con el error de las máquinas propiamente dicho, como para terminar de calcular y hacer algunos redondeos posibles. Eso es básicamente lo que hay. Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo, si uno quiere hacer, por ejemplo, miren, este es un ejemplo donde aparece un carro que una persona tomó datos donde dice, cada vez que está acelerando, mira el velocímetro y mira cuántas millas por hora se está manejando, y luego cuántos galones de combustible está gastando por milla. ¿De acuerdo? Es un problema que inclusive nos interesa a todos. Y todo el mundo sabemos que bajamos la velocidad porque sabemos que gastamos menos gasolina y todo lo demás. Estamos minimizando el problema aquí mentalmente, aun cuando no sepamos mucho de cálculo. Entonces, esa es la idea, y la idea es que cuando hacemos eso, ¿de acuerdo? Y graficamos ese conjunto de puntos, uno dice, bueno, parece que hay una tendencia lineal de esos puntos. Estadísticamente, cualquier estadístico diría que por ahí lo que pasa es una línea recta. Quizás algún matemático un poquitico más curioso va a decir que por ahí no pasa una línea recta, sino que pasa, no sé, una línea, un polinomio de segundo grado, por ejemplo. Sí, ahí es como si, digamos, está hecho así porque es como si el tipo, está hecho como para simular que el tipo miró 2 veces la velocidad, ¿de acuerdo? Pero, no sé, se equivocó al contar el número de galones. Y como una situación experimental podría pasar. Y esto podría ser inclusive un conjunto de 8 puntos que recogieron 8 carros distintos. Entonces, salvo que no conozcamos bien la diferencia entre los autos, inclusive 2 autos a la misma velocidad podrían estar gastando más gasolina, que de hecho es lo usual. Si vas en una camioneta, definitivamente gastáis más galones por milla que si vas en el Aveo de la casa. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea.
Y la idea es que tenemos programas computacionales para resolver eso. Programa computacional, por ejemplo, uno puede utilizar cualquiera. En Python hay dos clásicos. Uno es utilizar una librería estadística que se llama StatModels, que está hecha para hacer este tipo de regresiones. Es muy, pero muy sencilla de utilizar. Y en este caso, la línea roja justamente representa el fit, luego de haber calculado el A y el B a partir de las ecuaciones esas que aparecían ahí arriba. El fit score, o sea, lo que te permite predecir qué tan buena es esa relación lineal respecto a los datos, es como del cerca del 91.05%. Entonces uno podría en principio confiar de que la cosa va más o menos bien, ¿de acuerdo? Y si no tuviéramos estos dos valorcitos acá, sino que este estuviera un poco más abajo, con toda seguridad eso hubiese mejorado mucho más. Esa es una forma de hacerlo. El best fit, entonces, está dado por eso que está allí. Los valores de A y de B, no sé si los calculé allí. Están acá. Ese es miren que aquí aparece. Aquí aparece el coeficiente de correlación entre las dos variables, que es bastante alto, que es de 95. Luego el intercepto, que representa el BS que aparece en la ecuación esa de allí, es como de 98.38, mientras que el coeficiente de la pendiente, en este caso es de menos 1.96. Tenía que ser negativo porque la relación es inversa una con respecto a la otra. Mientras más velocidad, menos estoy consumiendo. Y así sucesivamente uno puede hacer. Esto de acá fue utilizando una librería. Y para que vean por qué nos vamos a meter en estas cosas, ese feed de allí fue utilizando esta librería que es sklearn, que es la librería súper grande de Python que se encarga y que tiene todo allí metido, todo lo que tiene que ver básicamente con inteligencia artificial y machine learning. Todo cuanto venga de machine learning, todas las cosas, algoritmos de machine learning están metidas allí. ¿De acuerdo? Casi no se escapa nada. ¿De acuerdo? Y luego, esta es de las más sencillas, pero en la mañana yo les dije que habían unas cosas que se llaman como TensorFlow y Keras. TensorFlow y Keras es como la versión de sklearn de Google. Y son unas librerías súper bestiales que ya tienen inclusive incorporados los algoritmos del año pasado en los papers más grandes que tuvieron los últimos adelantos en eficiencia de algoritmos. O sea, Keras y TensorFlow ya es una cosa ya de vanguardia. Cualquiera que trabaje con esas cosas está trabajando con última línea de algoritmos a medida, pero muy bien hecho. Una cosa espectacular. Bueno, y eso fue utilizando justamente esa librería, pero hay otra librería que es la que yo les decía, que se llama StatModels, y esa librería StatModels es esa que está allí. Esta me da otro cuadro de resumen. Fíjense que independientemente de cómo lo hagamos, el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación para esa que está allí, es exactamente lo mismo que nos dio en el otro. En el otro nos daba 91.05, aproximado da el 91.1 ese que está allí. Y los scores, la pendiente y el punto de intersección son exactamente iguales a los que estaban allá. Entonces, no importa cómo lo hagas, el algoritmo que permite calcular los A y los B es completamente analítico. ¿De acuerdo? Cosa muy distinta a la que les presento ahora, que sí es la del gradiente descendente. ¿Qué es en realidad gradiente descendente? Y permitidme, por favor, introducir esto. Sí, permitidme, por favor, introducir esto, porque hay una cosa, uno puede creer, uno puede pensar, al contrario de lo que uno pudiera pensar, uno cree que es que con ese nombre tan así, el algoritmo del gradiente del descente, es una cosa que surgió ahorita. Pero es una cosa que a no tener nada, tiene unos 330 años, por lo muy mínimo. Está rodando de los 330. De hecho, está rodando desde Euler. Euler fue el que lo hizo, de hecho. Te voy a explicar un poquitico cómo lo hizo, desde cuándo lo venimos rodando. Una cosa hiper vieja, solo que hoy le vimos la utilidad, y no necesariamente para lo que lo inventó Euler, sino para minimizar esas funciones que están allí, pero viene de muy lejos. Y claro, para ese momento estaba Euler. Euler era amigo de los Bernoulli,
era súper amigo de los Bernoulli. De hecho, Euler era, para los matemáticos que saben, Euler era como muy, pero muy amigo de los hermanos, jugaron metra juntos. Y el papá, el Joseph de los Bernoulli, era un tipo súper inteligente, era un matemático también muy, pero muy bueno, y Euler aprendió mucho de ello. Pero como a la edad de los 30 años, ya Euler se juntaba con Lagrange y con Laplace. Y tuvieron también encontronazos fuertes entre ellos, ¿no? Pero Euler se pensó el problema así. Euler decía, para que entendamos de dónde viene el algoritmo y para que entendamos que es muy, pero muy simple. Euler proponía este pequeño problema. Él decía, supongamos que yo tengo una curva que es desconocida, completamente desconocida, no sé cuál es, no me sé la función, no me sé nada de esa curva. Digamos que solamente puedo saber que está dibujada en el plano XY de esa forma que está allí. Y mi pregunta es, bueno, supongamos que esta curva vaya, no sé, desde 0 hasta 4, y yo quiero estimar el valor de la curva allí en y igual a 4. Entonces, Euler pensaba así, en un algoritmo bastante sencillo. Y le dice, ¿qué tal y si yo me aproximo al valor de y de 4 en pasos sucesivos? Lo cual es, por supuesto, el kernel y el inicio de diferencias finitas y cualquier cantidad de los métodos de integración que hay ahí. En realidad, Euler estaba pensando en resolver ecuaciones diferenciales. Y de hecho, el problema ese aparece como un problema básico en uno de los terceros capítulos del libro de Euler que se publicó en 1768, cuando Euler ya tenía como 60 años más o menos, ya estaba ya largo, ¿no? Pero eso fue uno de los tantos. Yo no sé si ustedes saben más o menos como cuántos libros publicó Euler. Como 200 libros más o menos. Y algunos están como reperdidos por toda la historia. Hoy le decía, listo, quiero saber el valor de la función en y igual a 4. Hoy le dice, ¿qué tal si me acerco de a pasitos pequeños? ¿De acuerdo? Y entonces yo digo, empiezo acá. Y entonces acá yo digo, en ese punto A0, ¿de acuerdo? Yo me voy a aproximar a la función negra esa que está allí, pero me voy a aproximar por pasos. Como yo lo que quiero es hacer utilizar matemática todavía muy sencilla, recuerden que para ese momento todavía el cálculo íntegro diferencial estaba más o menos empezando, no era todavía una cosa muy fuerte, y sabíamos por ahora un poco de geometría. Entonces Euler dice, bueno, ¿qué pasa si yo en este punto me defino la línea tangente en ese punto? ¿De acuerdo? Entonces, claro, si yo defino la línea tangente en ese punto, yo digo, bueno, la línea tangente es esa que está allí. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuánto voy a llegar en la línea tangente esa? Digamos que en esa línea tangente yo llego hasta una cantidad que se llama h. Lo que sea. O sea, una medida. ¿De acuerdo? Un paso de integración. Y yo digo, listo, perfecto. En ese punto yo digo, yo tengo A1. En A1, ¿estoy cerca de Y4? No, no estoy cerca de Y4, pero puedo seguirme aproximando. Entonces Euler dice, listo, en este punto, ¿qué pasa si yo ahora vuelvo a hacer el mismo procedimiento? Y lo hago iterativamente cada vez. Entonces ahora, en este punto, yo trazo aquí una perpendicular y digo, voy a buscar otra vez la tangente en esa curva. Si busco la tangente en esa curva, entonces tengo ahora algo así, llego hasta el punto A2, otra vez hasta recorriendo una distancia h, y voy más para adelante. Y digo, bueno, perfecto, ¿estoy cerca? No, no estoy cerca, porque me falta un poco más de paso. Entonces en A2 hago exactamente lo mismo, busco la pendiente y llego hasta aquí. Hasta finalmente hacerlo en 4 pasos. ¿De acuerdo? Cuando hago en el cuarto paso, hago esto y llego aquí. Obviamente Euler dice, listo, tengo ese valor de ahí y no le llegó el valor. Yo sé que tengo un error muy grande. El error que estoy cometiendo es justamente ese que está aquí. Ese error que está allí. ¿De acuerdo? Pero en realidad el error tiene que ser muy grande. Claro, el error es muy grande porque aquí lo hice muy grande. ¿De acuerdo? Pero yo puedo pensar entonces ahora en decir que yo me acerco a la función no en 4 pasos, sino en 8 pasos. Pero si lo hago en 8 pasos, entonces estos intervalos en los cuales la pendiente, lo que mide la recta tangente, entonces son cada vez más pequeños. Entonces al final tengo un poquitico más discreta la cosa. Y esto es justamente lo que utilizan todos los programas computacionales que intentan integrar, que intentan derivar, que intentan conseguir alguna solución de alguna ecuación diferencial. Lo que intentan es hacer que el paso de
integración, de derivación, de aproximación, de optimización sea lo más pequeño posible. ¿De acuerdo? Hasta que yo tenga un delta muy pequeño. Entonces él dice, listo, perfecto. ¿Cómo entiendo yo esto? Euler, como no sabía mucho para ese momento, pero sí sabía un poquitico de geometría, dice, en realidad es muy sencillo. ¿De dónde viene esto? Viene de que, al menos en el primer paso, por ejemplo, esta cantidad que está acá es algo así como que yn más 1 menos y. Perdón, menos yn. En general, en cualquiera de los puntos. Básicamente lo que tengo es la resta de lo que vale el punto más arriba respecto del punto donde salí, del punto inicial. Y lo que está acá es algo así como que tn menos 1 menos t. Perdón, menos tn. ¿De acuerdo? Y si yo mido la pendiente, entonces básicamente yo lo que tengo es que la pendiente de esa recta es básicamente delta y dividido por delta t. ¿De acuerdo? En particular, yo lo que sé es que este t menos 1 menos tn es igual a h. Es decir, que la diferencia, la distancia entre ese intervalo pequeño en todas las t está distanciado. Además, ¿cómo se llama? Constante por un valor h. Eso quiere decir que tn más 1 es lo mismo que tn más h. Bajo esa suposición, entonces es lógico que yn más 1 es igual a yn más h por y de t igual a n. Y esto que está acá es lo que consigue Euler. Él lo que dice es, listo, yo me puedo aproximar a la función, ¿de acuerdo? A través de pasos sucesivos y puedo siempre mirar el punto siguiente de la función. Yo quiero un punto mucho más lejano, entonces lo hago por pasos y hago tantos pasos como quiera, del tamaño que quiera, de tal manera que me aproxime a la función. ¿De acuerdo? Es muy, pero muy simple. Pero esto que está acá, esto es el algoritmo del gradiente descendente. Es tal cual eso. No es mucho más que eso. Significa que cada vez que yo tenga una función que necesite aproximar en mecánica computacional, lo voy a hacer de esta forma. Todos los algoritmos que intenten resolver ecuaciones diferenciales, sea utilizando adaptativos, sea utilizando que los pasos sean inclusive variables y todo lo demás, utilizan este tipo de cosas de acá. Eso es. Entonces, Euler pensaba en, listo, y si yo quiero resolver la ecuación diferencial y igual a y prima igual a y. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación puede escribirse como que y' es igual a f de y en particular de la variable de t. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, bueno, muy bien, ¿qué es lo que aparece acá? Lo que aparece acá es justamente la derivada de y. ¿De acuerdo? Si yo quiero, utilizando este caso de ahora, que uno sabe que la solución de esa función, o una de las soluciones de esa función es la exponencial de t. Si yo quiero saber el valor de la función en y igual a 4, entonces yo lo que hago es que, y además, Euler estaba pensando en este caso en problemas de condición inicial. Entonces digamos que esta es la solución, ¿sí? Y además si es única, si yo tengo la condición inicial y ser igual a 1. Ahí sí, ¿de acuerdo? Es la única que hay. Entonces yo diría, perdón, h es el tamaño del paso que doy hasta la siguiente evaluación de la función. ¿Perdón? No hay absolutamente ninguna restricción, básicamente que sea mayor que 0 y que sea lo más pequeño posible. Que no sea del tamaño del intervalo completo, por ejemplo. Porque no se puede estimar nada. Esa escogencia del H, bueno, ¿es arbitraria o es de qué, de dónde? ¿Sabes? Entonces la escogencia del H es tal que asegure la convergencia del proceso. ¿Cómo se asegura? Ahora vamos para allá. Uno dice, la convergencia del proceso se asegura de tal manera que, en el caso, por ejemplo, de este problema que tenemos acá, cuando yo evalúe y igual a 4 con el algoritmo,
¿de acuerdo? Eso sea lo más parecido a y igual a 4, pero de la teórica. ¿De acuerdo? Es decir, que básicamente lo que me estoy haciendo es una función de costo que es como la chi cuadrado que decía ahorita y hace rato, que es básicamente y teórica menos y experimental. Cuando yo pueda asegurar que la curva para el número de pasos o el número de iteraciones que yo haga, ¿de acuerdo? Que a mayor número de iteraciones el error vaya tendiendo a cero, entonces yo digo, ese es el H más óptimo que quiero. ¿De acuerdo? A la final es siempre un equilibrio de cuánto costo computacional o cuánto costo de sacar cuentas necesito respecto de a qué estoy dispuesto a aceptar como un error bueno para la función. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí, por ahí es por donde tiene la cosa. En principio, el H es completamente arbitrario. Puede ser lo que te dé la gana, no importa cuál. Siempre y cuando vos promediéis, o más bien exijas que tu error de la función esté dentro de ciertos parámetros. ¿De acuerdo? Normalmente, hoy día, para los efectos de las computadoras, esos H van casi por el orden de, ¿cómo se le dice esto, Enrique? El error de, el epsilon de la máquina. ¿De acuerdo? Que algunas máquinas va por el orden de 10 a la menos 5, algunas máquinas va por el orden de 10 a la menos 4, y así sucesivamente dependiendo de cuál es la infraestructura inclusive que estés utilizando. Pero en principio es completamente arbitrario. O sea, dependiendo de cuánto queréis tardar en hacer. La profe Kate, por ejemplo, empieza a poner pasos súper pequeños y ya se da cuenta que nada más que en una proporción de 1/10, ya básicamente cientuplica la cantidad de pasos. Y es muy fácil perderse ya en ese momento. Entonces llega un momento en que ya la máquina no puede ser, tu H va del orden del epsilon de error de la máquina ya no puede seguir redondeando, no puede seguir sumando, no puede seguir haciendo más nada, no consigue errores y el algoritmo termina no siendo eficiente. Pero en principio tiene que, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿de acuerdo? A este H que está acá, de hecho, ahora sí modernamente en lo que corresponde a lo que se denomina de verdad el algoritmo del gradiente descente, se le llama el learning rate, como la tasa de aprendizaje, ¿de acuerdo? Y es porque, digamos, es muy sencillo. Si vos decís que tu H, por ejemplo, para un H igual a 1, ¿de acuerdo? Sabiendo que Y0 es igual a 1, entonces el Y1 tiene, perdón, utilizando el algoritmo ese que te di, tiene que ser Y0 más H por Y0, lo cual es lo mismo que 1 más H por Y0. Si Y0 es 1 y si H es 1, entonces el Y1 es 1. ¿Sí lo veis? Ahora, ¿querés aproximar el Y2? El Y2 es lo mismo que el Y1 más H por Y1, que es lo mismo que 1 más H por Y1, que es lo mismo que si Y1 ahora es 1 y H es igual a 1, entonces esto de aquí es 2 por 1 da 2. En Y igual a 1 te estás aproximando a 2. Y así sucesivamente. Si lo hacéis, por ejemplo, hasta llegar hasta Y4, te vas a dar cuenta que esto va como a 16. Pero el valor teórico de la función va de 53 algo. Y estoy muy lejos. ¿De acuerdo? Ahora, si vos haces exactamente el mismo algoritmo, pero no utilizáis H igual a 1, sino que utilizáis H igual a 0.0125, vos llegás a un 99.97% de predictibilidad. Ya le pegás a la función tal. Pero hacer un paso de 0.0.125 implica que en este intervalo que va desde 0 hasta 4, ahora no puedes hacer 4 pasos. Como los H son más pequeños, las cantidades de pasos se incrementan. Las cantidades de pasos ahora son 320. Y eso necesariamente va a costo computacional, sea del que lo está haciendo a mano o sea de la computadora. Y costo computacional radica finalmente en costo de unidades de tiempo de máquina. Así es como funciona todo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, esa en esencia es la cuestión. La segunda, y creo que esto inclusive todavía es mucho más, pero mucho más sencillo. La segunda cosa de donde viene esto, todavía es mucho más sencilla. Suponga que usted tiene una función y de t,
Esta creo que te la sabéis de memoria. Pero si vos querés expandir en Taylor esa función y de t en alrededor de t0, ¿de acuerdo? Expandir alrededor. Entonces, el Taylor va así. Y de t menos t0, ¿de acuerdo? Es algo así como que, o t más h, es algo así como que y en t. Es algo así. Pero, como uno quiere aproximar, inclusive cualquier cosa no lineal, a una cosa bastante lineal, uno dice, listo, en esa aproximación de Taylor, uno puede quedarse hasta los términos que tú quieras. Si el paso de integración, si el paso de diferenciación, si el paso de aproximación es lo suficientemente pequeño, entonces los términos cuadráticos en la aproximación de Taylor van dando numeritos muy, pero muy pequeños. Por tanto, vos podés quedarte hasta primer orden en esa expansión. Si te quedas hasta primer orden en esa expansión, entonces tenéis algo así como que, según eso que está allí, y en t0 más h es igual a y en h más h por y' de t igual a h. Y eso que está allí vuelve a ser gradiente descendente. ¿De acuerdo? En general, lo que dice el algoritmo del gradiente descendente, y es, digamos, diferente a lo que es el algoritmo de cuando utilizamos estas cosas de fit lineales, es que aquello era un algoritmo completamente analítico, ¿de acuerdo? No importa el método que utilices para resolver, los A y los B están completamente fijos. Aquí puede variar dependiendo de muchas cosas, dependiendo de cómo calculas la derivada, dependiendo del paso de integración. En general, la forma es así siempre. El y siguiente lo puedo calcular en términos del y anterior más un paso de integración por la derivada de la función. ¿De acuerdo? Sí, yo puedo hallar la derivada de esa función. De tal manera que si yo quiero utilizar esto, hay dos cosas primero que tengo que asegurar y son básicamente las que importan para utilizar gradiente descendente para poder hacer optimización de funciones. Una cosa es, y es lo más importante quizás aquí, todas las funciones que yo voy a utilizar con el gradiente descendente son de aproximación. ¿De acuerdo? Es siempre un algoritmo iterativo. Significa que voy a tener un costo computacional en pasos de hacer el mismo proceso. Segundo, esto solamente funciona si y solo si la función es convexa. No funciona para funciones cóncavas. Es decir, que no funciona para puntos de silla. Por tanto, no funciona para hallar máximos de funciones. Funciona solamente para hallar mínimos de funciones. ¿De acuerdo? Y por último, dependiendo de cómo utilices esto, eso tiene siempre un costo computacional. Entonces, para ver eso, contame. ¿Y por qué es que no funciona para hallar máximos? No funciona para máximos. O sea, ¿a qué se debe? No funciona para máximos porque en una función que tiene máximos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vos podés estar en este punto, ¿de acuerdo? Te vas acercando cada vez más a este punto. Pero una vez que pasáis el máximo, si seguís el proceso iterativo, es muy fácil caer en el mínimo de la función, cualquiera que sea. No vas a salir, o sea, es muy fácil caer. El algoritmo no decide hasta dónde voy a llegar. El algoritmo lo hace iterativamente hasta el lugar que te dé la gana. ¿Sí me entiendes? Entonces, si lo haces así, él aquí, cuando consigue, como vos lo que querés es minimizar una función y vos lo que querés hacer es que el error sea lo suficientemente pequeño, en el máximo él va a encontrar que el error es grande. Y como el error es más grande, él sigue iterando y vuelve hasta el siguiente paso. Y como sigue iterando, vuelve hasta el siguiente paso. Y a la final, ese punto de máximo no lo vio, lo va a ver abajo. Pero ¿cómo decide él cuándo es un mínimo entonces? Sigue. Claro, ¿En qué momento para? porque... Ah, ¿En qué momento para? O sea, porque claro, X mínimo y ya. es que el algoritmo dice,
digamos, es bastante sencillo, tiene un punto de ruptura. El algoritmo dice, voy al siguiente, ¿de acuerdo? Calculo el siguiente en términos del anterior. Y me pregunto, ¿es el siguiente más pequeño que aquel? ¿De acuerdo? ¿Es el siguiente más pequeño que el anterior? No. Entonces devuélvete por favor y haz un paso para atrás. ¿De acuerdo? Entonces vuelves a preguntar. Una vez que lo volviste a hacer, ¿no? Vuelves a preguntar. ¿Es el siguiente menor que el anterior? Sí. Ah, entonces sigue para acá. ¿Es el siguiente menor que el anterior? Sí. Entonces sigue para acá. ¿Es el siguiente menor que el anterior? Sí, sigue para acá. Entonces a la final no vas a poder nunca llegar al máximo, sino que vas a caer indefinidamente en la función. Pero, Por eso no sirve para los máximos, funciona siempre para los mínimos. pero suponga que tenga una función así, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces el algoritmo va a llegar hasta donde esté el primer mínimo global y se queda en el primer mínimo global. Gracias. Y no sube más. Perdón, quise decir mínimo local, Sí. efectivamente. Efectivamente, no sirve para mínimos globales a menos de que haya alguna... De hecho, hay algunas cosas que se pueden hacer para modificarlo, y ya les digo qué es lo que hay que hacer, pero se puede hacer, inclusive para mínimos globales, con un costo computacional más o menos bastante elevado. Pero con lo que estás diciendo también sería lo mismo para máximo, ¿no? Si me pasé, ¿cómo? Porque es lo mismo, o sea, dijiste ahora, voy bajando. Si, ¿qué pasa para devolverse? ¿Qué es? O sea, ¿qué? Él dice, estoy aquí, ¿cierto? Ajá, Hago un paso. Este siguiente, sí, ¿es menor que este? No. ajá. Entonces me devuelvo. Llegué aquí. Este siguiente, ¿es menor que aquel? Sí. Sigo. Este siguiente, ¿es menor que el anterior? Sí, sigo. Este siguiente, ¿es menor que el anterior? Sí, sigo. Y así lo puedo seguir todas las veces y de pronto no consigo nada. O sea, que como está hecho el método, él siempre va a tender a buscar un mínimo, porque él siempre va a preguntar, ¿es aquel menor que el siguiente? Bueno, entonces, para, si tiene máximo, entonces colocar el menos antes y listo, ¿no? Ahí ya va a tener mínimo. Sí, pero no sirve. ¿Por qué no? No, o sea, toma la función o la opuesta, ¿no? Si es f de x, entonces Yo toma menos f te de x, entiendo, listo. pero no sirve para máximo. Ah, no, perdón. Exacto, sí. Sí, el asunto, a ver, déjame ver si me recuerdo un poquitico. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto además con los máximos? Es que el algoritmo necesita hallar la derivada. Pero en el máximo, la derivada no está. Es cero. Pero igual en el mínimo. Está bien, pero al hacer esta cero, este término no va y te queda siempre en el mismo. No hay para los máximos. Eso es lo que estoy diciendo. No sirve para máximo. Okay, lo que pasa es que en la mayoría de métodos numéricos, o bueno, no necesariamente métodos numéricos. Los métodos numéricos están encerrados de pronto en métodos de optimización precisamente. Y cuando uno realiza optimización, casi nunca el target, a lo que uno apunta, casi nunca es buscar el valor de la función en sí en un punto dado, sino error. Y la idea es minimizar el error. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que él está haciendo allí, fíjense que, por ejemplo, aparece y de n más 1 y aparece y de n. Entonces, siempre uno va mirando esa diferencia.
Siempre uno va mirando esa diferencia. Y la idea es que la diferencia sea lo más pequeño. En la gráfica que hizo al principio, ahí se alcanza a ver también. Siempre uno va comparando lo que uno tiene menos el valor de la función. Entonces, De lo lo que que uno quiere es tenías antes. minimizar eso. Siempre en los problemas de optimización, el objetivo es minimizar, minimizar, minimizar. ¿Qué es lo que uno busca minimizar? Errores. Entonces, por eso es que siempre se va buscando lo mínimo, 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 mínimo. O sea, no es precisamente porque sea el mínimo de la función como tal, sino el mínimo de una diferencia, que es el error. ¿Sí? Entonces, esa es la... De hecho, en la parte teórica del problema inicial que nos mostraba para la regresión, en la parte de los mínimos cuadrados, cuando uno hace el comportamiento que hace el menor del residuo en el valor absoluto, deriva igual a 0, pues la derivada podría haber sido un máximo o un mínimo, ¿cierto? Correcto. Pero cuando uno comprueba lo que encuentra es un mínimo. O sea, el que Exactamente. encuentra es el mínimo, no hay otra. Entonces, esos son los problemas que intenta resolver el gradiente descendente. Ahora, el gradiente descendente está metido en todos lados. Primero, porque es extraordinariamente simple. Además, es un algoritmo de primer orden. No necesitas mucha tecnología. Cualquier máquina puede hacerlo, ¿de acuerdo? De hecho, es hiper efectivo. Siempre apunta a la solución. Efectivamente, es pero muy efectivo. Tiene muy buen compromiso con costo computacional y tal. Llegamos a soluciones deseadas con muy buena predictibilidad en muy pocos pasos, sin mucho esfuerzo. Y digamos, tiene que ver inclusive con esto. Ustedes han visto el ejemplo, el ejemplo teórico de Newton, donde Newton se pensaba, oye, si yo quiero lanzar un cañón, ¿de acuerdo? Y yo lo lanzo con una cierta velocidad, yo sé que cae ahí. Pero Newton decía, bueno, ¿y qué tal si yo lo quisiera poner a orbitar alrededor de la Tierra? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, él sabía muy bien, él tenía más o menos en la idea cuál era la cuestión. Él sabe que si lo lanza con una pendiente suficientemente pequeña y con una velocidad suficientemente pequeña, el objeto va a caer muy cerca. Si lo lanza con una pendiente muy grande y con una velocidad muy grande, el objeto va a terminar saliéndose como en el del tercer cuadro. ¿De acuerdo? Pero si lo lanza con una velocidad y con una inclinación lo suficientemente sobrepesada entre las dos, entonces él logra ponerlo en órbita como en la segunda. ¿De acuerdo? Pero ¿qué hace uno? Recuerden, por ejemplo, como cuando uno era niño y jugaba metra, jugaba canica. ¿De acuerdo? Y le decían, bueno, el que llegue primero a la línea empieza. ¿Listo? Entonces uno va practicando. Uno dice, la lancé así. Me faltó, la lanzo con un poquitico más de velocidad. Me sobró, la lanza un poquitico menos. Entonces, a la final vas haciendo tu algoritmo de aproximación de tal manera que vayas aproximándote con el menor error posible en distancia, digamos, a la línea que está allí. Eso es lo que hace el algoritmo. Algunas veces me paso, pero voy cada vez minimizando el error a la función objetivo que quiero. En este caso, la función objetivo es la línea esa que está allí, o en este caso, la función objetivo es hacer que, en efecto, el cohete no vuelva otra vez a la Tierra. ¿De acuerdo? Llegue otra vez al punto del que salió, por ejemplo. Eso es lo que hace el algoritmo. El algoritmo, en términos generales, es como eso que está allí. B es para una función que tiene cualquier parámetro, definida en cualquier parámetro, B es el parámetro evaluado en el siguiente paso de integración, A es el parámetro evaluado en el paso anterior de aproximación, el gradiente sobre la función es justamente tal como aparece en la serie de Taylor, es exactamente lo mismo, y el parámetro que aparece, el H, que normalmente ahora, de ahora en adelante, uno lo llama gamma, es lo que uno denomina learning rate. El learning rate básicamente es el paso ese de aproximación, puede ser muy grande, puede ser muy pequeño, ¿de acuerdo? No necesariamente más pequeño es mejor, no necesariamente más grande es mejor, ¿de acuerdo? Depende mucho de la situación y depende mucho de la función que tengas y ayuda. En términos de notación, digamos, moderna, esto es así. Digamos que usted tiene una función J, que esa función J depende de algunos ciertos parámetros W,
¿de acuerdo? Los W son los parámetros de lo que depende de la función, así como el A y el B son los parámetros de la pendiente y de la ordenada en el origen de la función lineal, ¿de acuerdo? De tal manera que cada parámetro, ¿de acuerdo? Lo voy aproximando al valor real del parámetro utilizando el gradiente de la función y utilizando el valor anterior del parámetro en cada uno de los pasos de aproximación. Es básicamente eso, no es mucho más que eso. Y uno, inclusive, que esta es la forma clásica del gradiente descendente para cualquiera de los parámetros que tenga la función, se puede saber esto. Y la forma más fácil de darse cuenta de cuándo tenés un buen learning rate, de cuándo tenés un buen gamma, que algunas veces es gamma, algunas veces es alfa, ¿de acuerdo? Es básicamente graficando la función de costo, la función de error debido a lo que deberías tener. Si el learning rate es muy, pero muy grande, tú llegas a una solución asíntota que es en un tiempo muy, pero muy rápido. Sin embargo, llega un momento en que como es asíntota y no es asíntota cero, vas a tener un error que no vas a poder minimizar más nunca. Es decir, llegas a un error del cual nunca vuelves a bajar. ¿De acuerdo? Si tú quieres llegar a un error de la función, ponte de 0.1, tener learning rates muy grandes significa que la función hace oscilaciones. Perdón, el algoritmo hace oscilaciones. Yo quiero llegar a este punto. ¿De acuerdo? Pero con el learning rate muy grande, el siguiente fue este. El siguiente fue este, el siguiente fue este, el siguiente fue este, empezó a hacer oscilaciones y nunca llegó a la solución en donde se minimiza la función. Eso es lo que hace un learning rate muy grande. Por el contrario, el learning rate muy pequeño, algunas veces no asegura la convergencia y necesariamente lo que hace es meter también fluctuaciones en el sistema. Learning rate muy pequeño llega a 0, pero normalmente en muchos pasos de aproximación. Y muchos pasos de aproximación implica necesariamente que hacéis muchas veces el algoritmo, en cada vez que hacéis el algoritmo perdés eficiencia y por tanto perdés predictibilidad. Y por otro lado, un muy alto learning rate hace que no haya absolutamente ningún tipo de convergencia en la solución de la minimización. ¿De acuerdo? Normalmente hay una norma en que no sea ni muy grande ni muy pequeño. Para cada caso particular, digamos, no hay una receta única, pero para cada caso particular, digamos, puede ser distinto. Cuando se trata normalmente de funciones lineales o de sistemas lineales, un buen learning rate podría ser un número muy, pero muy pequeño. ¿De acuerdo? Porque es lineal y vas a llegar a convergencia también en muy pocos pasos. Normalmente en problemas no lineales necesitas un learning rate un poquitito más grande. Por otro lado, esos algoritmos de gradiente descendente, como normalmente se les denomina colectivamente, ya no es uno. Ahora son muchos. Fíjate que en realidad esto, o sea, la fórmula general es esa que está allí. Pero esto se puede modificar al menos de 3 maneras posibles. Número 1, tú puedes modificar el hecho de que el alfa, que es el learning rate ese, ¿de acuerdo? Para que no tengas que elegir, pueda ser adaptativo. Inclusive que pueda cambiar en cada aproximación, que es lo que hace todos estos algoritmos adaptativos de resolución de ecuaciones diferenciales en donde las mallas ahora son, no sé, a petición de la función. ¿De acuerdo? Eso se puede hacer, ¿de acuerdo? Y usualmente logras tener convergencias pero muy rápidas. Por otro lado, no puedes alterar el learning rate, pero sí puedes alterar la forma en la que se consigue la derivada de la función, la forma en la que se consigue el gradiente. O finalmente puedes hacer las dos cosas. Puedes modificar tanto el learning rate como la función gradiente. Ninguna de las 3 cosas definitivamente te va a provocar mucho costo computacional adicional. Hay muchas formas de hacerlo. Desde 1964, que fue más o menos cuando el gradient descent, como gradient descent se conoce, fue más o menos como en el 64. De ahí para acá han habido cerca de 20 versiones completamente distintas del algoritmo. Y cada algoritmo de inteligencia artificial usa uno u usa otra.
¿De acuerdo? Hay al menos estas 10 versiones que están aquí. Yo después yo les doy el coso ¿de acuerdo? Pero hay una en donde uno puede añadir momentos, en donde básicamente lo que hace es modificar justamente la función del gradiente, y para modificar la función del gradiente tú metes una nueva variable. Esa nueva variable, fíjate que este es muy parecido, todo tiene que ver. Este es como el método en el cual uno resuelve iterativamente ecuaciones diferenciales, pero tomando la derivada no del punto hasta el siguiente, sino que lo tomas en el punto medio. Y por eso necesitas el siguiente, el anterior y el del medio. Eso es lo que hace más o menos este. Lo que estás es básicamente modificando cómo se hace la derivada para tomar en cuenta no ni siquiera la siguiente, sino el más anterior todavía. Por tanto, vos tenéis como una realimentación de lo que obtuviste en pasos todavía pasados. ¿De acuerdo? Eso lo que hace es que el número de pasos de iteración que tengas que hacer es cada vez más pequeño, porque él ya sabe que no se puede pasar inclusive del anterior que ya vio antes. Entonces lo está acotando muchísimo más. Y eso implica normalmente menos pasos de aproximación. Pero ese es el mecanismo que utilizan normalmente estos algoritmos de Newton-Raphson, que son más rápidos, que utilizan la derivada del medio utilizando los dos extremos. Entonces, esta es una forma. Pero hay muchas más formas. Hay unas formas donde utilizan no solo el gradiente, sino que además modifican el learning rate, lo parten además en dos partes. ¿De acuerdo? Una que va un pedazo para el paso anterior, un pedazo para el siguiente paso, para el paso actual. Y luego, como les decía, hay también algoritmos en los que uno modifica el learning rate. Y en este caso el learning rate lo sopesa con una función adicional que es la suma acumulada de todos los residuos. ¿De acuerdo? Al dividir por la suma acumulada de todos los residuos en cada uno de los puntos, entonces el algoritmo tiende a converger mucho más rápido porque el paso es adaptativo en el sentido de que se va haciendo cada vez más pequeño cada vez que la solución va exigiendo pasos más pequeños. Ese es básicamente la idea. Todos esos métodos empiezan como más o menos del 2011 en adelante. ¿Cómo es el approach aquí? Es muy sencillo. Normalmente en los algoritmos, digamos, computacionales, cuando uno quiere hacer inteligencia artificial para modelar una cierta situación, sea el problema lineal o sea no lineal, uno lo que tiene es básicamente una función de costo. Esa función de costo está asociada con el error asociado, con los residuos asociados entre lo que debería ser el modelo contra lo que debería ser lo que da realmente la solución. Y uno lo que intenta es minimizar justamente esa función de costo. La función de costo entendida como el error cometido en la estimación del problema. Y como les decía, el algoritmo además es muy sencillo. Dice, tome un epsilon de error, ¿de acuerdo? Usualmente el epsilon de error va como el epsilon de la máquina, al menos computacionalmente. Empieza en el primero, inicialice cada parámetro siempre en 0, pero puedes inicializarlo en donde te dé la gana. Inicialice el parámetro en 0, ¿de acuerdo? Y luego, si vos discretizáis toda tu función, vaya desde igual a 0 para adelante, ¿de acuerdo? Siga buscando el siguiente y pregúntese, ¿el error ese es menor que ese epsilon? No lo es, entonces sigue haciéndolo. No lo es, sigue haciéndolo. No lo es, sigue haciéndolo. Y así hasta que consigas que sea menor que el epsilon de la máquina. Y ya, se acabó. Y lo que está abajo es justamente que el parámetro siguiente se va actualizando en términos de el anterior a partir de un learning rate, que es el alfa ese que está allí, que definís, es un parámetro que definís directamente, multiplicada por el error por el gradiente de la función. ¿De acuerdo? Yo no sé si te acordáis, pero cuando yo di lo que pasa es que ahí está hecho para el caso lineal, ¿de acuerdo? En el caso lineal, la función de costo es algo así como que 1 sobre n, la sumatoria de y sub i menos ax más b, i cuadrado, ¿de acuerdo? Y la derivada de L respecto de A es lo mismo que 2 sobre N, la sumatoria, desde I de
y sub i menos ax sub i más b por x sub i. Eso es lo que está allí. Esa es la que aparece allí. Es el gradiente, es básicamente la función. ¿De acuerdo? Entonces ahora mi intención es mostrarte cómo funciona esto computacionalmente con unos ejemplos súper sencillos, para que veáis que esto no es ciencia aeroespacial. Esto es muy, pero muy sencillo. Entonces, uno empieza con esto, miren esto. Suponga que usted tiene esos datos que están allí. ¿De acuerdo? Para un caso lineal, cualquiera que sea. Esos datos que están allí definen una línea recta. De hecho, yo lo que hice fue que utilicé StatModels para poder utilizar cuál es el fit de la regresión esa que está allí. Da, para efectos de mirar más o menos cómo son las cosas, da un R cuadrado, un coeficiente de determinación de 99.2, es decir, tenemos una muy buena estimación. La pendiente va como de 0.97 y la ordenada en el origen va como de 0.15, ¿de acuerdo? Y si vos hacéis un gráfico, eso sería algo como esto. Los puntos rojos que están allí son los datos experimentales. Sea lo que sea la situación que está allí, ¿no? Ahorita no importa mucho. Los puntos que están allí son los puntos experimentales, los que definimos allí arriba. La línea azul es justamente el mejor de los fit. La línea recta utilizando la pendiente y la ordenada en el origen que se calculó con aquello que está allá. Y lo que aparece a la derecha es los residuos del modelo. Es decir, y menos ax más b. Eso es todo lo que está allí. Los errores no van más por encima del 0.20 o del menos 0.15, esos que están allí. Y entonces ahora, este es el algoritmo. Supongamos que el M o el A y el B que apareció allá en StatModels, recordad que fueron utilizados con el método analítico, ¿no? Derivada del chi cuadrado igual a 0, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, dos sistemas de ecuaciones lineales, y ya, salió el A y el B, eso que están allí. Yo quiero calcular el A y el B, pero utilizando ahora gradiente descendente. ¿De acuerdo? Esto es, ojo, otra vez un algoritmo. Voy aproximándome a la solución. ¿De acuerdo? Pareciera que en un problema lineal, de hecho, no, pareciera no. En realidad esto no tiene ningún sentido. Esto es una prueba de tontos, digamos. No tiene mucho sentido porque ¿para qué poder utilizar un algoritmo de aproximación cuando lo puedo hacer analíticamente, inclusive a mano? Sin sacar muchas cuentas y además con muy pocos datos. Digamos, no tiene mucho sentido, pero solamente como para que veamos cómo funciona la cosa. De hecho, lo que vemos en este caso es que este no es mejor que definitivamente aquel de regresión. No es lo mejor. Pero bueno, la cosa va así. Mira, yo me creé aquí una función muy sencilla. Esa función, lo voy a utilizar aquí. Esa función toma los valores de X, toma los valores de Y, decide un learning rate, que yo le voy a decir, decide la cantidad de pasos en los cuales voy a hacer la aproximación esa que está allí, y yo le digo ahí una variable booleana para si quiere imprimir o no quiere imprimir toda la historia de lo que está haciendo el algoritmo. Entonces es muy simple, él agarra el vector X y el vector Y, ¿de acuerdo? Y entonces él dice, mi modelo va a ser Y igual a MX más B. ¿De acuerdo? No conozco el M y no conozco el C. El M es la pendiente, C es la ordenada en el origen. Los inicializo en 0. ¿De acuerdo? Ambos. M pendiente y C, lo ordenado en el origen son ceros. Ambos inicializados en 0. Y yo digo, el M, hazle un update a partir del anterior, utilizando la derivada y con el gradiente. Y multiplica por el paso de integración. El learning rate aparece acá, miren. Learning rate por el mupdate. El mupdate es básicamente el gradiente de la función y igual a x más b, y lo mismo pasa para c. Entonces hace en el mismo loop, hace un m aproximado, un c aproximado. ¿Cuántas veces va a hacer esto? Bueno, dependiendo de cuánto sea el learning rate, dependiendo de cuántos sean los pasos de integración que querés hacer. Ya, eso es todo. Y lo que aparece aquí es básicamente unas variables que estoy metiendo en un nuevo vector, solamente como para ver la historia de lo que está ocurriendo y la historia de todos los pasos que hizo. Si lo quiero imprimir, entonces sale eso que está allí. Permíteme mostrarte cómo funciona eso que está allí, y si lo corremos, esto debería ser algo como eso. Por ejemplo, miren,
para el valor, para el conjunto de los datos X y Y, esos que estaban allí, que eran 6 datos apenas nada más, de acuerdo con un learning rate del 0.01, 20 pasos de aproximación, y no diciéndole que imprima nada, uno obtiene que la pendiente es 0.94 contra el ordenado en el origen, que es 0.24. ¿Vos te recordáis cuánto daba el problema con Stat Models? Mira, los voy a anotar aquí. ¿Perdón? No lo mueve, que ya me voy para allá. Ahora mira lo que hizo el algoritmo. 20 pasos, un algoritmo en 20 pasos para poder estimar el valor de M. No imprimí nada, el learning rate es de 0.01, ¿de acuerdo? Obtuvo que la pendiente es 0.94 contra el 0.97 ese que está allí, mientras que el C que obtuvo es de 0.24 contra el 0.14 ese que está allí. Y eso fue en 200 pasos, en 20 pasos. Suponete que yo quiero saber qué es lo que está haciendo eso. Entonces le ponemos acá así y hacemos esto. Miren esto. Lo que aparece allí es, en el primero de los pasos, epoch es la cantidad de pasos que doy, la cantidad de veces que hago el algoritmo para hacer el update. En el primer epoch, ¿de acuerdo? El M update, o sea, el gradiente de M fue menos 23 dale, el otro fue tanto, el M empezó en 0.23 y el C empezó en 0.06, por lo tanto el GNU es 0.0000. ¿De acuerdo? Son casi todos ceros. Entonces, digamos aproximado 0.00. Luego, siguiente paso, entonces ahora consiguió una pendiente de 0.40, un C de 0.10 y así fue sucesivamente. En el paso número, fíjate que cada vez que va subiendo, él se va aproximando más. Fíjate acá, paso número 11, 0.91, paso número 12, 0.92, paso número tal, 0.93, 93, 93, 94. En el paso 20, dio los numeritos esos que estaban allí, los que consiguió ahorita, el 0.94 y el 0.24. ¿Son más o menos buenos en 20 pasos? La verdad es que no. A ver, hay que decirlo, no es bueno. ¿De acuerdo? Definitivamente es mucho mejor regresión lineal. ¿Dónde me voy acercando más o menos decentemente? Miren esto. Voy a poner aquí false para que no imprima todos esos pasos allí y voy a 200. ¿Me acerqué más? ¿Sí o no? ¿Cuánto tenía antes? 0.94 en la pendiente. Ahora tengo 0.96. Me acerqué más, pero necesité ¿cuántos pasos adicionales? 200 pasos de aproximación. Sin embargo, no sé si lo ven, pero 200 pasos para la máquina fue absolutamente nada. 200 pasos para la máquina es nada, definitivamente. En ese algoritmo, inclusive teniendo un loop donde está actualizando cada vez, eso es nada. ¿Dónde me debería aproximar? Miren, yo voy a poner aquí 2000 solo por poner. 2000 aproxima más o menos. 2000 aproxima a 0.9773 contra el 0.9774 ese que está allí. Y el C 0.1488 hasta 0.1488 que es el que está allí. Más o menos necesito, utilizando gradiente decente, 200 pasos. Pero 200 pasos lo hizo en nada también. No le costó nada tampoco. ¿De acuerdo? Es nada, definitivamente. 200 pasos es nada. Y eso es a 2000 pasos, perdón, 2000 pasos. Y utilizando un learning rate de 0.01. ¿Qué pasaría si el learning rate es mucho más grande? Digamos que 0.1. En esos mismos 2000 pasos, él ya no puede. Ese learning rate, ¿recuerdan la gráfica esa en donde la función explota, como decía el profesor en la mañana? Tal cual, eso es lo que está ocurriendo allí. No puede, o sea, el algoritmo oscila y llega un momento en que se cansa de hacer eso, no consigue nunca promediar el épsilon de la máquina y no logra convergencia jamás. En ese caso no puede obtener ningún valor, ¿de acuerdo? Sí, ¿qué pasa si tuviéramos un learning rate todavía mucho más pequeño? Con esos mismos 2000 pasos ya no llego ni siquiera.
¿Recuerdan también lo que les decía? Mira, creo que está aquí, creo que lo puedo poner porque este es un buen ejemplo para entender esta grafiquita que estaba acá. Cuenta. O sea, El o sea, learning rate. no sé si en realidad se ve afectado por las condiciones iniciales. Si las condiciones iniciales están dentro de una región de convergencia para el algoritmo, Correcto. pues pueden... En realidad sí, digamos, ahí en ese pequeño algoritmo están inicializadas todas en 0. ¿De acuerdo? Podría yo haber inicializado más cerca del valor óptimo y seguramente llego mucho más rápido. Efectivamente, la convergencia se logra mucho más rápido. Sí, pero digamos sí, el punto inicial en donde empezás influye fuertemente, durísimo. Y esta es la gráfica que les decía. Mira, un alto learning rate definitivamente lo que hace es que minimiza, pero llega a un punto en el cual ya no consigue una menor solución, aun cuando la haya. ¿De acuerdo? Muy grande, no hace convergencia. Uno decentemente entre los dos logra siempre hacer la convergencia. Ese es. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tuviera un problema no lineal ahora? ¿De acuerdo? Este es, para el caso anterior, para el caso anterior, este es la función de costo, la función de los residuos contra el número de iteraciones. 2000 números de iteraciones, ya voy teniendo residuos suficientemente cercanos a 0, pero todavía a 1000 iteraciones voy todavía a 0.25 más o menos de error. ¿De acuerdo? 0.25 en un vector de X y Y que está en un intervalo de 0 a 4 es suficientemente grande. ¿De acuerdo? No es convergente todavía. ¿Qué pasaría si el sistema fuera no lineal? ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si yo quisiera, por ejemplo, ahora estimarlo, pero para una función que es no lineal? En este caso también se puede hacer. Y como para ir terminando, porque ya creo que me pasé también. ¿Qué pasaría si el sistema fuera no lineal? Mira, yo lo que hice acá fue que simulé unos cuantos datos. Digamos que esta es la posición de una partícula, ¿de acuerdo? En un tiempo t, en un movimiento acelerado. X igual a x0 más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Una condición de una partícula que se está moviendo con aceleración. Pero aquí, digamos adrede, se simularon unos puntos que están como fuera de la tendencia de los puntos. Solo para entender qué puede hacer gradiente descendente aquí para mejorar situaciones. Esto de aquí es la situación que tenemos ahorita y uno lo que quisiera es estimar una función y igual a del tipo x más x cuadrado que pudiera modelar esos puntos que están allí. Por supuesto, en principio uno pudiera pensar que hay dos funciones. Una que modela los puntos de abajo, una que modela los puntos de arriba. ¿De acuerdo? El problema es es muy, pero muy sencillo. Uno quiere decir que el modelo de esa función que está allí es x más x cuadrado por un peso W, cualquiera que sea, y ese peso W es justamente el parámetro que quiero calcular ahorita, que quiero calcular a punta de minimización. La función de costo, en este caso es la función de errores, siempre como el Y menos el Y teórico, ¿de acuerdo? Y el gradiente va necesariamente como esa función que está allí. Fíjate que aparece como la función de costo es esta que está acá, entonces sería la sumatoria de eso que está aquí por la derivada de la interna, que es x sub y menos x sub y cuadrado, porque estoy derivando, recordad, con respecto a W, que es el único de los parámetros que está allí. Uno puede meter más parámetros, como en el caso anterior, sí, solamente vas a meter una línea adicional. ¿De acuerdo? Si tuvieras un W1 y un W2. ¿De acuerdo? La forma de programar eso también es muy sencilla. Uno dice, esta es la función de costo, como la que está arriba, como la L. Este es el gradiente, como la que está abajo de la derivada de L con respecto a W. ¿De acuerdo? Defines un
conjunto de puntos en donde estás haciendo el proceso de aproximación. Tu función de costo es esta que está acá, ¿de acuerdo? Para cualquiera de los W utilizando el gradiente descente, ¿de acuerdo? Uno puede ver que el WS es el menos, o la función, digamos, de error, la función de costo, es el menos posible cuando W se está acercando por aquí como a 0.80 y algo, más o menos, ¿de acuerdo? Y el gradiente es, por supuesto, una línea recta. Si usted hace eso, ¿de acuerdo? Usted consigue que el W final es de 0.86, ¿de acuerdo? En una cantidad de por ahí unos 30 pasos. En unos 30 pasos ya estás bastante cercano a la solución original. Lo cual, considerando la cuestión, es mucho menor que los 2000 pasos que había en el caso lineal. ¿Recordáis? En el caso lineal, resulta que el algoritmo del descente es más o menos inefectivo en el sentido de que necesito muchos pasos, pero en un sistema cuadrático tengo un orden menos de pasos de aproximación. Y luego, ¿de acuerdo? El modelo fitea así con el W calculado. Por supuesto, hay unos puntos que están como por fuera, ¿sí o no? Uno puede tener un modelo, y ya para terminar, un modelo custom ahora, un nuevo modelo, en donde uno, ¿qué tal si uno quisiera modelar solo los que están debajo? Entonces, usted modifica la función de costo, ¿de acuerdo? En este caso, poniéndole un peso en cada paso de la función. En este caso, vamos a ponerlo como un exponencial, y cuando hacéis eso, tenés esto. O sea, hacéis exactamente el mismo proceso, llegáis a un W de 0.47 en más o menos unos 50 pasos y obtienes eso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que vos podéis tener con el mismo algoritmo un modelo que te sirva para dos situaciones distintas en una misma situación. Una que te modele bien los puntos muy abajo de la función, uno que te modele muy bien los puntos muy arriba de la función. ¿De acuerdo? Y el algoritmo, en este caso, siempre converge. En casi cualquiera de los casos, converge siempre converge siempre más o menos en una cantidad menor a 50 pasos de aproximación, que no es nada en términos computacionales. ¿De acuerdo? Entonces, eso digamos, es lo que les traía por hoy. Mañana quiero hacer cosas con dos variables. Ninguna es una muy buena aproximación. Correcto. Pero, ojo, no ve todos los, está bien, no pasa por la mayoría de puntos, pero resulta que esa es la que menos error da en los residuos completos. Pero, tomando en consideración que tenés unos abajo, ¿no? Para poder obtener una curva que pase por todos esos puntos, habría que considerar un orden mayor. Correcto. Polinómico. Probablemente necesitarías un orden cuártico, quíntico. Exactamente. Esa es otra. Y algo que quería preguntar también es, bueno, todo esto es práctica, ¿no? Y pues todos estos números están dando con errores, con el error de máquina y todo esto. En teoría, ¿cómo se comporta el algoritmo? ¿Converge en un número finito de pasos? ¿Siempre hay error? ¿El error va disminuyendo? ¿O se hace cero en algún número finito de pasos? Generalmente siempre converge en un número finito de pasos. Generalmente siempre converge en un número muy pequeño de pasos. Y solo en algunos casos, cuando los modelos son altamente no lineales, gradient descent ya no sirve. Por una cosa súper importante, es que algunas veces uno tiende a ver que las funciones de error son siempre convexas, pero en algunos modelos eso no es posible. En algunos modelos, inclusive, las funciones de error son oscilatorias. Es decir, en ciertas regiones de convergencia de problemas, tenéis
básicamente tenéis puntos de silla. Entonces, el algoritmo no logra converger nunca. Llega a llegar a un mínimo global, mínimo local, pero no necesariamente al mínimo global. Y entonces el modelo no puede ajustar jamás. En ese caso, el algoritmo no sirve casi nunca. Esto es lo que vamos a hacer mañana. Mañana vamos a ver cómo hacer esto con funciones bivaluadas y les voy a mostrar aplicaciones de ciencias de datos con estas cosas. Bueno, muchísimas gracias, profesor David, por su presentación. Y lo de mañana se ve bastante bonito. Bueno, no sé si hay algún comentario. Acá en el chat tampoco veo preguntas. Bueno, entonces le agradecemos, profesor, por su presentación.